Ok, ébola ya ha llamado la atención de los norteamericanos. Se llegó un enfermo de este virus aquí y esto ha provocado un altísimo nivel de interés en lo que está sucediendo. Nos puede afectar a nosotros, cómo es que se transmite este virus, pero no es el único que nos puede afectar. Hay otros que han hecho su aparición en nuestra América, que vamos a abordar ese tema en el día de hoy con expertos. Por otra parte, ya estamos a punto de comenzar el curso escolar. Si usted cree que Miami se complica cuando en estos momentos, desde el punto de vista de tráfico, deje que empiece la escuela. Eso va a ser un lío tremendo. Raquel Regalado está aquí, vamos a hablar con ella en solamente unos segundos de un tema interesantísimo, el robo de identidades de los estudiantes en nuestras escuelas. Y por otra parte, nuevamente la AP ha revelado que Estados Unidos ha enviado extranjeros a Cuba y todo un reportaje investigativo que se ha dado a conocer en el día de hoy. Todo eso y mucho más aquí en el día de hoy en Prohibido Callarse. Buenas noches y bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera y tal como lo habíamos anunciado, pues hoy tenemos una serie de temas bien importantes para ustedes. Vamos a comenzar con uno que ha hecho titular en el día de hoy y tiene que ver con una investigación que viene haciendo AP desde hace un tiempo atrás y tiene que ver también con los fondos que asigna el gobierno de los Estados Unidos para promover la democracia en Cuba. ¿Se están utilizando esos fondos bien? ¿Hasta dónde pues la utilización de esos fondos está contaminando no solamente a la oposición, sino todo el programa de ayuda a Cuba? Tenemos para analizar ese tema en el día de hoy a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, está con nosotros y también está con nosotros Fernando Palacios del Partido Solidaridad Liberal Cubano. Está aquí de visita, regresa a Cuba en solamente unos días. Comencemos por Fernando. Cuando leíste esta noticia en el día de hoy, ¿qué te pareció? Bueno, gracias ante todo por darme esta oportunidad de estar aquí en su programa, Roberto. La impresión que me dio es que hay una manipulación ciertamente sobre esto, pero lo que más me llama... ¿La manipulación de quién? ¿Quién está manipulando? El gobierno cubano está manipulando la AP se está dejando manipular, la UCIA también. ¿Dónde está la manipulación? Yo pienso de que detrás de cualquier tipo de ataque en cuanto a la USAID y a la oposición siempre está la mano tenebrosa del gobierno cubano y de los servicios de inteligencia. Pero lo que más me llamó la atención es que tratan de vincular esta investigación con que esto puede promover la oposición interna, esto puede fortalecer, y es que la oposición en Cuba es genuina. La oposición lleva años ya, desde los años... siempre ha existido esa oposición, inclusive en el 2003, que todos pueden recordar la Primavera Negra, creo que fue un zarpazo que dio el gobierno cubano en un intento de acabar con la oposición interna. Y esto le salió totalmente al revés. Hoy en día la oposición es mucho mayor, mucho más fortalecida y está mucho más unida dentro de Cuba. No creo que tenga que ver con que vaya un extranjero, un costarricense. ¿Ustedes van a extranjero a ofrecerle dinero a Cuba? No, no van ¿Ustedes van a extranjero a ofrecerle a ustedes curso de capacitación para tratar de convertirlos en líderes de la oposición? Lo que van a Cuba son extranjeros que se solidarizan con la causa nuestra. No son aquellos extranjeros que van a Cuba a viajes turísticos, van a Varadero, van al casco histórico y sencillamente no se vinculan con la realidad cubana. Muchos extranjeros, sí, es real, han hecho contacto con la oposición interna, pero es para ver cómo es que funciona, cómo vive el pueblo cubano y cuál es la realidad del pueblo de Cuba en la actualidad. Ramón. Bueno, yo creo que esto hay que analizarlo de varios ángulos. El primero y más preocupante de todos es si aquí detrás de todo esto hay una manipulación de la fuente que le da esta información a la agencia el gobierno AP, cubano. El gobierno cubano en este caso, que los órganos de inteligencia del gobierno cubano, que podría estar buscando dos objetivos. El primer objetivo sería avergonzar y alejar a los gobiernos democráticos que de alguna manera ayudan a la oposición cívica a empoderarse con información, una gestión legítima en nuestros tiempos. Ya sabemos las redes sociales, el impacto que tiene. Y el segundo punto tiene que ver con desacreditar a la oposición, tratando de plantear que la oposición es financiada o por lo menos estimulada por el exterior. Ninguna de estas
estas cosas son ciertas y yo creo que ningún país debe dejarse atemorizar por esto. Esto es una cuestión y la otra cuestión es definitivamente la UCIA necesita una revisión de sus procedimientos y de sus programas, porque estas cuestiones que deben ser abiertas, como bien dice Ileana Ros-Lehtinen, que son abiertas y que son absolutamente legal, hacen cosas a veces que da la impresión de que es lo contrario. Totalmente de acuerdo. ¿Y esto no le hace daño a ustedes? Independientemente de lo que está pasando, porque si ahora llega un extranjero en Cuba, yo me imagino que ustedes lo tienen que mirar con cuidado, ¿no? Porque ese extranjero puede estar plantado por el propio gobierno cubano para tratar de aparecerles a ustedes que ustedes están sirviendo a una potencia extranjera para derrocar al régimen, pero también puede ser, o sea, puede ser cualquier cosa. De alguna manera yo creo que el gobierno cubano ha logrado su objetivo, varios objetivos, ¿no? Quizás a corto plazo. Uno, como dice Ramón, hacerlo aparecer a ustedes que ustedes no son legítimos, sino ustedes son creados por los Estados Unidos. Segundo, el otro lo que está planteando es de que muchos de esta gente que están yendo a Cuba son agentes, a ayudarlos a ustedes, agentes de potencias extranjeras. Y esto contamina también el caso de Alan Gross hasta un punto que yo creo que es bastante preocupante. ¿Cómo ustedes reaccionan a esto dentro de Cuba ahora que ustedes hacen? Sí, claro. Mira, hay una cosa muy importante y que todo el mundo debe seguir de cerca. La oposición dentro de Cuba es una oposición pacífica. Ese es uno. Dos, es una oposición abierta. No tenemos que esconder nada. La oposición dentro de Cuba no pone bombas. La oposición dentro de Cuba no envenena agua. Y entonces, inclusive no hay nada que esconder dentro de la oposición de Cuba. La oposición cubana siempre... Lo que ustedes hacen. Perfecto, eso está establecido. Pero en estos momentos hay un cable de este tamaño de la AP que está diciendo de que ustedes están siendo manipulados por el gobierno de los Estados Unidos, que está diciendo que ustedes básicamente son preparados, que las organizaciones opositoras están siendo preparadas por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentar al régimen, y además dice en este artículo de que a ustedes tienen serias reivindicaciones económicas, pero preocupaciones de política y una apatía tremenda. Eso es lo que está diciendo, esto es lo que queda en la mente de todo el que leyó este cable en América Latina, y el cable ya se está haciendo la traducción al inglés, y probablemente es lo que queda en la mente de muchísimas personas que van a leer esto. ¿Cómo ustedes van a reaccionar a esto? Totalmente, eso es incierto. Todo lo ¿Pero que cómo dice, van a reaccionar, Fernando? Perfecto. Cosas como esta, la respuesta que lleva es seguir trabajando dentro de Cuba. La oposición interna de Cuba ni ha sido entrenada por ningún servicio de inteligencia extranjero. La oposición en Cuba no ha tenido entrenamiento de ninguna potencia extranjera, sino solamente ha recibido ayuda de extranjeros que se solidarizan con la causa cubana. Entonces... quizás me metan lo que no me debo meter, ¿no? Pero creo que el momento requiere de que la oposición reclame al gobierno de los Estados Unidos una mayor transparencia en todos estos programas que están realizando. Porque todos estos programas lo están realizando en nombre de la oposición en Cuba, todos estos programas lo están realizando para apoyar el movimiento de democratización dentro de Cuba. Yo creo que son legítimos, como decía Ramón, y creo que es total y completamente valedero de que cualquier gobierno que quiera ayudar a la oposición dentro de Cuba lo haga. Pero de la manera que lo están haciendo en la UCIA en estos momentos, yo creo que lo único que está está perjudicándolos a ustedes, desacreditándolos a ustedes, y en algún momento alguien tiene que decir, todo esto es legítimo, pero hay que revisar la manera que se están haciendo, porque con amigos como estos no necesitamos enemigos, con todo respeto. Bueno, yo creo que la primera cosa que hay que preguntarse es por qué un informe de esta índole acerca de las actividades pacíficas, como quiera que lo pongamos, pacíficas, de contactos de extranjeros de otros países con gente dentro de Cuba, causa mucho más resquemor e impacto internacional que el hecho de que hace solamente 2 meses en Cuba habían barcos rusos militares parqueados ahí, en los puertos, una base que están siendo reactivada por el imperialismo ruso, que sí es una violación de la soberanía del pueblo de Cuba, y sin embargo esto a nadie causa ningún resquemor. Claro. Yo sí pienso que hay que salir al paso a esto en una forma categórica. Tratar de buscar las fuentes y cuestionar las fuentes para ver si la mano peluda del régimen de Cuba está detrás de esto, pero también decirle al gobierno de los Estados Unidos, queremos su ayuda como la queremos de España y la queremos de Costa Rica, la solidaridad humana, queremos que en este mundo de interrelación ustedes nos ayuden a potenciar el cubano con información y con comunicación, que es las cosas que necesitan, pero no queremos ningún trasiego ni nada que pueda dar la impresión de que somos lo que no somos. La oposición
oposición cubana es legítima, es soberana, es auténtica, es autóctona. Y lo que a veces hacen estas cosas, en vez de ayudar, como tú bien dijiste, es perjudicar más. Y la impresión, o sea, de que la impresión, totalmente de acuerdo con eso, pero paralelamente también se le tiene que cuestionar al AP, como tú acabas de decir, es decir, ¿de dónde ustedes están sacando esta información? Porque más allá de lo que están pidiendo bajo el acta de protección, o sea, de información pública al gobierno de los Estados Unidos, aquí evidentemente hay una manipulación del gobierno cubano con la AP que lo único que está investigando es esto, cuando como tú señalas, pudiera estar investigando cualquier otra cantidad de cosas. Y a mí no me extrañaría de que en estos momentos lo que se tratara de plantear es que Alan Gross si era parte de este proyecto también, por lo tanto es culpable, y que haga mucho más potable a ojos de todo el mundo de que se haga el intercambio de los espías que están aquí por Alan Gross allá. Y me parece que esto es uno de los objetivos que Fidel Castro personalmente persigue. Antes de su muerte, él quiere terminar ganándole también esta batalla al imperialismo, como él diría. Roberto, yo creo que aquí hay algo muy importante. Cuéntamelo, pues vamos a pasar a la publicidad. Vamos a pasar a la publicidad, vamos a continuar con este tema, porque es realmente importante. Estas son las cosas que debemos empezar a hablarla en voz alta y empezar a exigir que se respete no solamente la posición dentro de Cuba, sino que las agencias internacionales como la AP respeten también por lo menos nuestra inteligencia. Vamos a publicidad y regresamos. Ok, regresamos aquí a este tema. No quiero decir algo, y a mí no me gusta hablar mucho de estas cosas, pero me parece que es importante señalarlas. Cuando yo trabajé en Radio Martí, nosotros hicimos una serie de programas para apoyar a la oposición dentro de Cuba, a los periodistas independientes, pero también a la sociedad civil. Se hizo todo de manera transparente, total, completa y absolutamente transparente. Tan transparente que decíamos en el aire las cosas que íbamos a hacer. Hicimos un programa por primera vez, una emisora del gobierno de los Estados Unidos, comenzó un programa de premios como se hace en cualquier parte del mundo. Lo hicimos con la Serie Mundial, donde regalamos pelota, donde regalamos gorras de pelotero, se regaló dinero a través de Leopoldo López, una institución que Leopoldo López tenía en España. Nunca se hizo absolutamente nada de esto secreto, ni conspirando. Los nombres se daban público. Las personas cuando recibían un premio tenían que dar su nombre, tenían que en el aire, porque pensábamos que la única manera de poder mantener la integridad, la legitimidad y la vigencia de estos programas era con una total transparencia. Por lo tanto, cuando yo critico a esto, lo critico desde una posición del que estuvo dentro y tuvo que ver cómo se hacía y también evaluar las consecuencias de hacerlo mal. Quería hacerlo y repito, en estos temas a mí no me gusta mucho meterme, ya eso sucedió, pero me parece importante para beneficio de la discusión. Adelante, Ramón. Roberto, yo lo que quería decir es que evidentemente el régimen de Cuba está viendo que las redes sociales y la tecnología moderna va a continuar teniendo un impacto increciendo en Cuba. Se va a incrementar mucho más el uso de estas tecnologías por los tiempos en que vivimos y por la necesidad que tiene el propio régimen al implementar algunas políticas económicas de permitir un poco más de esta tecnología dentro de Cuba. Y ellos saben que esto da la oportunidad también a empoderar al ciudadano con información y que nosotros, los cubanos libres y el resto del mundo libre, va a tratar de hacer esas dos cosas. El régimen sabe que un cubano con información y con comunicación es un ciudadano de conciencia, con un poder, cierto poder de influencia en los demás, y por lo tanto quiere avergonzar a los gobiernos que puedan en un momento dado contribuir a esta gestión solidaria. Y yo les digo a esos gobiernos y a esas personas, es un deber legítimo, es más, no es un derecho, es un deber que los hombres y los países libres ayuden a empoderarse con información y con comunicación a los ciudadanos que están sometidos a la dictadura. Por lo tanto, que esto no sea razón para que simplemente nos avergoncemos de esto y no se continúe ayudando de alguna manera al cubano a darle lo que el régimen le niega, que es el acceso a la información y a la verdad. Sí, hay otra cosa que me viene a la mente en este debate que estamos teniendo y creo que sería bueno ponerlo aquí sobre la mesa. A ver, ¿y quién puede hacer una investigación sobre de dónde salen los recursos que el gobierno cubano utiliza para la represión dentro de Cuba, para golpear a las damas de blanca, para encarcelar a las personas, para poder promover... ¿Por qué a la AP no le interesa eso? Exactamente, para poder promover una red de espionaje, como se hizo aquí en los Estados Unidos, en Miami, la Red Avispa, que me imagino que tiene que haber sido, haber gran influencia de dinero. Por eso te decía, Fernando, que a mí me parece que la oposición tiene que reclamar, tiene que reclamar básicamente en este momento tanto a la AP como a la UCIA, como a todos los involucrados,
involucrados, que se aclare este hecho hasta sus últimas consecuencias, porque lo que está, a mi juicio, en este momento en cuestionamiento, y la PE lo ha venido haciendo sistemáticamente, y este tipo de cosas sí tiene un costo, aunque nosotros aquí en Miami podamos decir lo que querramos, en América Latina tiene un costo para los países involucrados. Yo creo que es momento que la oposición dentro y fuera del país se reúna, por lo menos en este tema. Si no nos podemos poner de acuerdo en 20 otros temas, que lamentablemente no podemos, por lo menos en este ponernos de acuerdo y decirles, vamos a reclamarle esto a la PE, vamos a reclamarle esto al gobierno de los Estados Unidos, vamos a hacer una declaración conjunta que diga esto, porque lo que estaba señalando Ramón a mí me parece que es de una importancia tremenda. Los gobiernos se van a sentir que si participan de alguna manera en apoyarlos a ustedes, van a ser catalogados como peones de la CIA o como que están en un proyecto para desestabilizar al régimen de Castro, y nadie quiere involucrarse en un proceso de esa índole. Sí, yo creo que eso es importante hacerlo. Espías de 15 minutos por Skype desde Costa Rica acá, llamadas cifradas, eso es una burla. Aquí hace falta que conozca que aquí no se está hablando de invasión de marines, que aquí no se está hablando de bombas tiradas por Estados Unidos a ningún lado. Aquí solamente se está hablando de que las personas tengan acceso a la información o que tengan contacto con el resto del mundo en un país con condición de plazas sitiadas por ellos mismos, porque yo no apoyo el embargo americano, pero el embargo principal que afecta al pueblo de Cuba es el embargo que le pone el régimen de Cuba a su propio país. Tú mantienes comunicación con Cuba desde hace muchísimos años. Nosotros mantenemos. ¿Cómo ustedes la hacen? O sea, para que se establezca de que no hay de ninguna manera. Abiertamente, nosotros llamamos por teléfono y nos comunicamos por correo electrónico con todos los opositores dentro de Cuba. Y yo entrevisto en los programas de radio a los opositores, abiertamente se expresan. La oposición cubana le ha costado tanto trabajo desmontarla al régimen de Cuba, a pesar de lo cruel que es, por lo auténtica que es. Emerge de las entrañas mismas de una nación oprimida. Y el mundo tiene que ver eso. Y cuando recibimos estas bofetadas, porque hay un caso de un grupo de personas y una estupidez de una agencia del gobierno de los Estados Unidos que hace estas cosas, que algunas veces uno se cuestiona quién está allá adentro. Claro. Porque yo creo que hay un deseo de solidaridad, pero quien hace estas cosas evidentemente está trabajando para alguien. Y yo me acuerdo de Ana Belén Monte en el Departamento de Estado, así que Ana Belén Monte puede estar en otro lugar con otro nombre. Sí, nada, eso te decía, y hay algo que no se puede perder de vista. El régimen cubano a lo mejor no invierte mucho dinero en estos momentos ni en educación ni en la salud, pero sí tiene muy bien engrasada y tiene muy bien financiada su maquinaria represiva y de inteligencia. Y creo que esto es un ejemplo de que no podemos descuidarnos y que la transparencia es lo que debe primar ante el trabajo nuestro. Fíjate, yo soy de los que creen que lo que he hecho en muchas ocasiones, que yo no veía ninguna intención por parte del gobierno de los Estados Unidos en canjear a Alan Gross. Realmente no la veía. Pero creo que todas estas cosas lo que nos están indicando es que el gobierno cubano está haciendo todo lo posible para legitimizar el intercambio, a través de señalar a Alan Gross y todas estas operaciones que se han hecho para ayudar a la oposición dentro de Cuba como operaciones encubiertas del gobierno de los Estados Unidos. Y por eso señalaba anteriormente que no me extraña de que atrás de esto esté precisamente el intento de Fidel Castro antes de morir de tener una victoria más como la que tuvo con Ilian González, tener una victoria más con Alan Gross y poder decir antes de morir pude traer a los espías tal y como había planteado. Lo que me parece que el tiempo que ha demorado en salir toda esta información, lo que a mi juicio revela dos cosas, que el gobierno de los Estados Unidos, y hablando tú de que si tiene o no personas que de alguna manera cooperan o lo entienden, el gobierno de Cuba yo creo que estaba protegiendo a fuentes dentro del gobierno de los Estados Unidos, porque quizás por eso se ha demorado más y por eso el camino ha sido más tortuoso para que la PE saque esto. Ya casi no me queda tiempo. Fernando, ¿qué van a hacer? Bueno, pues nada. ¿Cuándo tú regresas? Regreso el día 10. El día 10 me voy con nuevos fríos para allá, para Cuba. Me voy con cubanos todos, tanto dentro como fuera de Cuba, en el avance de un camino de unidad. Y nada, decir que la posición es genuina y vamos a seguir trabajando. Que cosas como esta no va a parar la posición dentro de Cuba. Por cierto, una de las cosas que aparentemente está tratando también de desmontar el régimen es el hecho de que se está permitiendo que ellos salgan y vengan acá afuera y puedan conocer el mundo libre. Y eso también al régimen le molesta mucho. O sea, aquí lo que no podemos es dejarnos avergonzar con esto o achicar con esto. No, hay que partirle para arriba. Yo soy independentista, creo en la soberanía de mi país, quiero ver a mi país independiente, pero hace falta la solidaridad de otras naciones para poder ser libre. Una de las cosas que yo creo que más puede de alguna manera perjudicar a esto y es la presencia de Fernando, los estudiantes
interesante aquí, de que hay una parte del artículo que a mí me preocupa mucho, es que la USAID, o sea, decide no enviar más gente a Cuba, sino empezar a sacar gente de Cuba para entrenarlo en el exterior, en operaciones que puedan desestabilizar al régimen cubano. Por lo tanto, para el régimen cubano, lo que la presencia de Fernando, de los estudiantes y muchos otros cubanos que están saliendo hacia otros lugares, es también una manera de decir, salen para prepararse por órganos de inteligencia de otros gobiernos para cuando regresen, pues desestabilizar a nosotros. Pero eso es una tiene falacia. muchos matices, este artículo tiene muchos matices. Es una falacia, Roberto, Claro. porque ellos, la mayor parte de ellos, ni tienen que ver con la UCIA, ni tienen que ver Pero con ninguno de esos programas, lo traen otros grupos o vienen independientemente. Ramón, pero hay que aclararlo. Sí, claro. Si no Estoy se de acuerdo. aclara lo que se queda y si uno De no nos damos acuerdo. cuenta de todo lo que hay atrás de estos artículos, pues entonces aquí en Miami podemos terminar diciendo nosotros somos legítimos, pero en otras partes del continente van a pensar que no lo somos. En Estados Unidos va a haber gente que en el día de hoy, en Washington va a haber gente en el día de hoy que estoy seguro que están diciendo, mira, vamos a tratar no solamente a revisar esto, vamos a revisar todo nuestras operaciones con Cuba. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Gracias por todo, por darme esta oportunidad. Al contrario, muchas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a regresar con otro tema que tiene que ver ahora con nosotros y con todo el mundo. Es el ébola, ¿no? Acaba de llegar a los Estados Unidos un médico infectado allá en África. Está fuera de control este virus y puede tener repercusiones en todo el planeta. Vamos a regresar en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos acá a Prohibido Callarse para abordar el tema de ébola, tal y como lo habíamos dicho. Tenemos en la línea al doctor Jorge Murillo, médico infectólogo, profesor de FIU, al doctor Jorge Martínez, médico epidemiólogo, que está aquí con nosotros, y al doctor Darcy Ferret, como todos ustedes lo conocen, y fue uno de los primeros de avisar de algunas de estas epidemias que empezaron a afectar a Cuba en la década de los 90. Empecemos con el doctor, Jorge Murillo, tiene solamente unos minutos, ha interrumpido precisamente su práctica en este momento para acompañarnos. Doctor, gracias por acompañarnos. Primero que todo, su opinión acerca de lo que está pasando y las consecuencias que puede tener ya no solamente para Estados Unidos, sino desde el punto de vista más global. Adelante, por favor. ¿Te refieres al ébola? Al ébola, por favor, sí. Bueno, yo desde el punto de vista de consecuencias no creo que van a haber muchas. Es un virus que está muy bien controlado, que es claro que es su transmisión y se han tomado las precauciones. Yo no creo que ninguna peligro de que haya una pandemia en este país, por lo menos. Ya. Desde ese punto de vista. Es un virus que tiene una incubación bien definida y haciendo un cerco epidemiológico se paran los casos. Ya. Ahora, en África es muy diferente. Ok, las consecuencias en África, si esto se sigue de la manera que está, puede terminar afectando a Europa de una manera mucho más puntual y terminar afectando a Estados Unidos, doctor. Probablemente no. ¿No? No, probablemente no. Ese virus se va a quedar en África, probablemente la epidemia pare una vez que hacen el cerco epidemiológico y hasta que vuelva a haber otro brote cuando las personas se pongan en contacto con los reservorios, que probablemente son los primates no humanos y murciélagos, y entonces en contacto con esas secreciones vuelven a realizar otro brote. Y entonces estaremos en eso siempre bloqueando. Las condiciones en África son muy diferentes. Nosotros no tenemos los reservorios, entonces es muy difícil de que haya una pandemia de este tipo. Claro. Doctor, muchísimas gracias porque sé que usted está bien ocupado y que nos ha prestado estos minutos. Muchísimas gracias. No hay ningún problema. Muy amable. Era el doctor Jorge Murillo, médico infectólogo. Tenemos al doctor Jorge Martínez y al doctor Darcy Ferret. Doctor, adelante. Usted ha estado siguiendo esto, estuvo en África precisamente y ha estado siguiendo este tema del ébola y diferentes virus de esta índole. Su opinión acerca de lo que está pasando. Bueno, con respecto al ébola, difiero en algo pequeño. Sí dije, y se lo manifestó usted, que las condiciones para Estados Unidos, tanto higiénicas, es un poco difícil para el ébola poder desarrollarse. Lo que no es difícil es que se pueda transmitir hacia Estados Unidos. Claro. Eso, estamos a un vuelo específicamente de que se pueda pasar. Hubo un paciente que se desmayó un día antes de venir hacia Estados Unidos al cumpleaños de la hija y murió. Un americano. O sea, si ese hombre hubiera viajado, el periodo de incubación hubiera demorado más. 21 días. Antiguamente era 3 días, ahora demora hasta 21. Si el hombre hubiera viajado, hubiera ido al cumpleaños de la hija, hubiera besado a la hija hubiera besado a los amiguitos, y se hubieran besado y besados, tuviéramos un poquito más de casos de ébola en los Estados Unidos. Claro. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico o de higiene, es más difícil, porque en África tienen un ritual para los muertos y demás que no lo tenemos acá, que ellos tocan mucho más al muerto y la secreción es la única forma, hasta ahora, de que este virus se desarrolla.
El virus hasta ahora, vuelvo a explicar, porque antes era una sola variedad de ébola, en el año 76 en 2 partes nació en el río ébola, eran una sola variedad, ahora tenemos 5 variedades de ébola. O sea, está mutando el virus. Siempre los virus mutan para adaptarse a las nuevas situaciones climáticas que se le van presentando y estamos en un proceso en el planeta de cambio climático. Darcy. Sí, es una situación bien compleja que al menos ahora mismo en África, pues la misma Organización Mundial de la Salud ha hablado ya de que hay una situación fuera de control. O sea, son más de 1.300 los casos, ya rondan los 800 los muertos, porque es una enfermedad viral hemorrágica que tiene una letalidad de un 60 a un 90%, o sea, tiene una letalidad muy alta y se transmite de esta manera. O sea, los reservorios son los animales, principalmente monos, murciélagos, pero la transmisión es a través de los fluidos, a través del contacto con órganos, con la sangre de los enfermos. O sea, que realmente cuando nosotros vemos que este médico acaba de llegar a Estados Unidos y el nivel de histeria que se ha provocado, esto realmente, la preocupación no es el médico que está bajo control. La preocupación puede ser cualquier persona que viaje a la zona, que tenga un contacto con una persona enferma de ébola, que no lo sepa, que regrese y que esa persona empiece a transmitir sin darse cuenta del virus. Esa sería realmente la preocupación nuestra, no este médico que acaba de llegar, que ha provocado un nivel de histeria que yo creo que está fuera de total y completamente proporción. No, es que es muy aparatoso las medidas de control o de aislamiento o de evitar el contagio. O sea, el personal que trabaja con este tipo de enfermos tiene que usar trajes aislantes especiales, o sea, máscaras, guantes especiales, las habitaciones tienen que tener un aislamiento total de los enfermos. O sea, todo eso. Vino un avión especial también con todo este tipo de medidas. Usted me decía que el cambio climático afecta a todas estas cosas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Quiero agregarte algo nada más que me preocupa. Lo que decía el doctor es lo más correcto. O sea, ellos están llevando un nivel, lo que se llama nivel 5. Que es donde se tratan todo este tipo junto con nivel el 5 es el nivel de seguridad que tiene que tener la persona que tenga contacto con el MERS de Arabia Saudita, el Antrax y todas estas cosas. Pero ¿qué me preocupa? Hace 3-4 semanas salió la noticia. CDC tuvo que hacer el lockdown de su laboratorio, así sencillamente, porque se escapó el Antrax y hubo 87 científicos enfermos. Nivel 5. El nivel 5. Nivel 5. Está en las noticias. Búscanlo en internet. Eso no está oculto. No se ocultó. Ahí está. Lo que esto no se habla. Sin embargo, eso no coge los titulares que coge este médico que acaba de llegar, porque el otro es mucho más preocupante. Eso es lo único que me preocupa a mí. ¿Hasta dónde el CDC está tiene tomando control de los virus que van a responsabilidad? Porque si hace 3 semanas me sale esta noticia, canales americanos, hispanos no sale nada de esto, y se estuvo regando, ¿qué control tenemos? Con el médico, el doctor Kane, no creo que haya ningún problema. Eso no es lo que preocupa. El que preocupa es, como ahora, estamos mandando hoy 50... Estamos al borde de una pandemia. Porque muchas personas básicamente dicen, primero el nivel de comunicaciones que hay. O sea, y ya una pandemia, si hablábamos anteriormente de la peste bubónica que se dio en el medioevo, que acabó con el 50% de la población en Europa, después estamos hablando de la fiebre española o avian flu. Ahora, exactamente, que se dio a principios del siglo pasado, que mató cualquier cantidad de gente. Y hay mucha gente que están diciendo, no es si viene o no viene, sino cuándo va a venir la pandemia y si estamos preparados o no estamos preparados para ella. Su opinión, vamos a empezar por ti, Darcy. El mundo se ha hecho mucho más chiquito. Claro. En la globalización, incluye globalización hasta de las enfermedades. O sea, por ejemplo, este mismo ébola tiene un periodo de incubación se calcula entre 2 y 21 días. O sea, entre 2 y 21 días es que vienen a aparecer los síntomas. Cualquiera se monta en un avión así, de manera sintomática y sin saber siquiera que está enfermo. Lo que no sabemos hasta ahora, todas las descripciones que usted han dicho de cómo se transmite el virus son exactas, ¿no? Pero no sabemos si este virus muta dentro de un mes o dentro de una semana y tenemos otra manera de transmisión que en este momento no está prevista y que puede tener consecuencias mucho más serias, ¿no? Pero la cuestión de la pandemia, doctor, usted me hablaba de que sí, usted cree que es posible 50-50. Te voy a explicar un poco. Por el problema de la pandemia te voy a explicar. La pandemia es una epidemia llevada a nivel mucho más grande, a nivel internacional. ¿Y qué sí se puede producir? En este momento una señora hace 2 días acaba de morir en United Kingdom, llegó con los síntomas de ébola. Tienen todo el avión que viva con ella en cuarentena. Eso pasó hace 2 días nada más. El medical chief de Liberia murió de ébola, con todas las medidas tomadas posibles. O sea, están buscando ahora, investigando
cómo se contaminó él y sus 3 asistentes. Este médico que acaba de llegar. No, otro médico. Pero digo, este que acaba de llegar también estaba en nivel 4. Tu nivel 5, con un protocolo de protección increíble, y aún así se infestaron. O sea, el ébola ya está manifestando algún tipo de mutación. No lo sabemos o no lo quieren decir, pero sí, el ébola es un peligro. Y no solo ébola, te hablaba del MERS, Middle Respiratory Syndrome, apareció en Arabia Saudita hace 2 años, se transmite del camello al humano. Ahora en el mes de agosto, septiembre, octubre, cuando viajan a la Meca y a la Medina, hay posibilidad. O sea, y también tiene un periodo de incubación largo. Todo esto ahora es que estamos a un vuelo de cualquier pandemia, y lo más duro de todo esto es que ya el mundo americano está un poquito más informado, pero el mundo hispano es el que menos informado está. Totalmente de acuerdo. Y usted le habla de estas cosas y la gente se ríe, te llaman loco. Yo vengo hablando desde el año 2008, vengo hablando de esto. Mucha gente... Es que nadie quiere escuchar esto. Nadie lo quiere escuchar. Una de las cosas que hemos visto precisamente cuando uno empieza a hablar, o sea, cuando se quiere ridiculizar un planteamiento, o sea, cuando se quiere no darle crédito a un planteamiento, lo que primero que se hace es se ridiculiza a la persona que lo está planteando. Tú seguiste todas estas cosas en Cuba también. Fuiste el primero médico en Cuba que empezó a hacer denuncias acerca de algunas de estas epidemias, del dengue hemorrágico, ¿cómo es? El de chikungunya, ¿ese cómo es? Chikungunya. Yo no sé ni cómo se dice. Cólera, todo. Pero el dengue, en estos momentos sabemos de que hay un serio problema también de esto, todas estas cosas están pasando, de cólera en Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba en estos momentos con todas estas cosas? Que en Cuba el deterioro es generalizado, entonces se ha perdido todos los programas, o casi todos los programas que habían de control de vectores de enfermedades infecciosas. También las condiciones higiénico-epidemiológicas en Cuba son un desastre, o sea, hay vertederos por todas partes, contaminación de las aguas, no se controlan los viajeros, o sea, cualquier persona. Ahora mismo hay cerca de 25, 30 médicos cubanos en medio de la epidemia del ébola, o sea, eso no se comenta en la prensa cubana, ahora después regresa. Los médicos cubanos que estuvieron en las epidemias de cólera en Haití trajeron la epidemia en ¿El cólera Cuba. es un problema en Cuba en estos momentos? Bueno, ¿Hasta dónde todas estas cosas, el dengue hemorrágico es un problema en Cuba? Es ¿Hasta dónde un gravísimo problema porque todos los años hay miles de infectados. Incluso ahora mismo habían provincias con cientos y cientos de casos, como Camagüey. En La Habana había varios hospitales que solo estaban destinados para los pacientes con dengue y con cólera, y no hay una infraestructura para afrontar eso. O sea, después tú te encuentras que tienes dengue, no hay una duragina, no hay un mosquitero, no se fumiga y muchas personas mueren. O sea, que esto se puede poner peor todavía en Cuba, doctor. Viendo la estructura sanitaria que hay en Cuba en estos momentos, está tan parecida o quizás peor que algunos países de África. Sí, mucho peor que África. Y si esa ébola, donde tenemos médicos involucrados en ébola, van a Cuba, se contagian, no lo saben, porque el periodo de incubación dura hasta 21 días, y empieza el ébola en Cuba, tenemos ébola en Miami en 3 días. Wow. Bueno, hubo casos Así clarito. Casos de cantidad chikungunya de aquí. cubanos viajando. Sin ser No, viajeros. chikungunya ya está en casi todo Estados Unidos. ¿Qué es lo que es el chikungunya ese? Yo no sé ni cómo se pronuncia. ¿Qué es lo que es eso? Otra enfermedad viral transmitida por los mosquitos, lo que bueno, no es tan letal como el dengue, es muy parecida al dengue, y chikungunya quiere decir en un idioma, en un dialecto africano de esto, encorvado, o sea, el paciente tiene tantos dolores articulares, además de fiebre y erupción en la piel y estas cosas, que se encorva, y de ahí el nombre, o sea, es ¿Y eso ya muy está en molesto. todos los Estados Unidos? En parte de los Estados Unidos, en muchos estados que no te imaginarías. En las Carolinas está en Pero varios. si es por el mosquito. Sí, porque lo transmite el mosquito, creo que es la Aedes aegypti. el mismo El Aedes aegypti, mosquito sí, de- sí, mismo sí, que sí, transmite el dengue. el mismo que transmite el dengue. Ya está, aquí en Miami hay, y hay en varios lugares. Wow. Lo que no es mortal, a Que no, es ser, tratable. a no ser que tengas una enfermedad de base como... No es tratable, No. o sea, no hay una cura para el chikungunya. ¿Cómo se dice? Chikungunya. Lo que la sintomatología generalmente no te lleva a ¿Por qué la le pusieron un muerte. nombre tan raro? Pues ¿Tú te del imaginas un dialecto americano, africano. un americano pronunciando qué es lo que tú tienes? Chikungunya. Sí, Y eso, en serio. también es bueno decir que el ébola, o sea, Ajá. da fiebre, da dolores articulares, debilitamiento, puede dar vómitos, diarrea, erupción en la piel, y Wow. todo esto además de sangramientos internos, externos. O sea, las personas pueden morir por sangramiento muy fácil, porque da fallo también renal, fallo hepático. O sea, es una enfermedad bastante seria, por eso tan alta es la letalidad.
Y en este momento la preocupación a nivel gubernamental es tan alta que el CDC hace 3 días abrió 23 centros de aislamiento en diferentes estados de los Estados Unidos y el presidente Obama acaba de firmar una orden ejecutiva hace 4 días que cuando usted manifieste problemas respiratorios, fiebre, cefalea, dolores en los huesos o algún tipo de síntoma parecido, lo van a aislar a usted sin su consentimiento. Okay. Y en Cuba no hay manera de hacer nada de esto. O sea, es lo más preocupante. Cuba tiene que aislar a la población cubana completa. No, simplemente se han abandonado, se han olvidado. O sea, no tienen manera de afrontar nada. Y entonces, pues, no le hacen caso. Lo que se aíslan son ellos, los dirigentes y sus familias. Y sabemos que en Cuba, como mismo ocultaron el cólera por un tiempo y ocultaron varias veces, van a ocultar esto si esto sucede. Pero además, hay una cosa que no solamente eso, ¿no? Sino que usted lo mencionaba anteriormente, doctor, y especialmente el intercambio de profesionales que hay entre Cuba y África y entre África y Cuba, que es muy alto, ¿no? Y estas personas, y muchos de los médicos cubanos que están yendo a África, a la vez están yendo a Venezuela, están yendo a América Latina, están yendo a Brasil, y esto puede resultar realmente preocupante. Ojalá que no, ¿no? Muchísimas gracias. Con todo el protocolo de higiene y con todo el protocolo de preparación, yo quisiera que ustedes lo leyeran porque es que es increíble la cantidad de cosas que se ponen esas personas antes de ir a tratar a un paciente. Y después protocolo para quitarse todo eso. Y aún así se han infectado más de 60 trabajadores desde Médicos Sin Fronteras hasta... En este tema. Imagínense. Una de las cosas que, ya que el doctor está aquí, y lo voy a invitar públicamente, estábamos hablando precisamente en Ohio, este lago se contaminó con una alga y 400.000 personas quedaron sin agua potable durante varios días. Ya tengo entendido que en el día de hoy se restableció el servicio de agua potable, no totalmente, pero se restableció. Y una de las cosas que el doctor ha estado haciendo, el doctor precisamente Martínez ha estado haciendo es investigar todo este tipo de infecciones que se pueden producir por contaminación de agua y por cambio climático. En la semana que viene le voy a pedir que regrese para abordar este tema que es una importancia tremenda. Si un estado tiene problemas y que tiene que atenderlo de manera muy seria, y si un condado tiene que de alguna manera prestarle atención, es el condado Miami-Dade, a los cambios climáticos. Ya hay compañías de seguro que a largo plazo están viendo con muchísima preocupación entregar hipotecas cerca del mar, porque no se está previendo los cambios climáticos como puede afectar a nuestro estado y a nuestro condado. Y el doctor ha estado haciendo una investigación muy exhaustiva en esto y lo voy a invitar para que pueda hablar de ese tema. Gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias, Darcy. Nada, después de todas estas cosas vamos a refrescar un poco, ¿verdad? Porque ya después de todas estas cosas hay que refrescar. Tenemos a la doctora Raquel Regalado para refrescar, nos va a hablar del nuevo curso escolar, para de alguna manera alertarlos a ustedes. Y esto es bien importante. Vamos a estar hablando del robo de identidad infantil. Es la nueva modalidad criminal más extendida en todos los Estados Unidos. Y ahora que empieza el curso escolar, póngase las pilas, porque si a su hijo le roban la identidad en el colegio, y es muy posible, ese robo de identidad puede durar años. La doctora Regalado nos va a explicar por qué cuando regresemos aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Está la doctora Raquel Regalado con nosotros. Doctora, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer. Un placer. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ya el lunes Muchas que gracias. viene. Empiezan las clases. El lunes que viene empiezan las clases. Tenemos que hablar muchísimas cosas, pero hay una que me preocupa terriblemente. Hemos estado conversando acerca de eso y es el robo de identidad. Ustedes pónganse las pilas. Y se lo dije anteriormente, porque en este momento el crimen de que se ha destapado en los Estados Unidos es el robo de identidad de menores. ¿Cómo es eso? Bueno, primero las personas tienen que entender que cuando hablamos de robo de identidad de todas las personas, el estado de la Florida es el estado donde más robo de identidad tiene. El condado de Miami-Dade 3 veces lo que hay en cualquier otro condado. Entonces nosotros aquí somos la capital de robo de identidad y el servicio secreto estaba involucrado en esto y diferentes organizaciones. En la última redada que se hizo, la gran mayoría de este crimen se hace cuando las personas tienen que aplicar para los impuestos federales, porque te roban la identidad y hacen la aplicación, que es una gran ironía, ¿no? Que le vienen a robar la identidad a uno para hacerle un fraude al gobierno, pero nada, eso es otra cosa. Y el gobierno le manda su cheque, porque hace una declaración de impuesto normal. Y entonces uno se pasa años tratando de... Usted me mandó precisamente un cable de que hay una persona en este momento que ha sido condenada por eso, de que la persona o una persona que preparaba taxes sacó su número con el gobierno federal como si tuviera un negocio legítimo y el negocio era un frente nada más de robo de identidad para nada estafar al gobierno. Claro, ahora lo que está pasando es que las personas mayores no
gobiernos se están protegiendo más y eso ha creado una industria que busca entonces robarle la identidad a los menores. En el sistema escolar arrestamos a una señora que trabajaba en una cafetería que se robó 400 nombres con números de identificación de esos niños. De esos 400 vendió 200 y se usaron en este tipo de fraude. Gracias a Dios no se usaron en otros fraudes y eso es lo que tienen que entender las personas, porque muchas personas piensan, bueno, se le hace a un adolescente, pero para que tengan una idea, no hay cifras en este momento sobre los niños entre las edades de 5 y 16 años, esperamos recibir esos números pronto, pero el año pasado los niños entre 1 año y 5 años, 500,000 de niños en el estado de la Florida robaron la identidad. 500,000 en el estado de la Florida, en el estado de la Florida. 1 año y 5 años. Y 5 años. Dios Entonces, mío. lo que está pasando es que un adulto se puede enterar porque el banco te manda algo, tú vas a hacer tus impuestos y tú te enteras, pero un niño, ellos pueden usar esa información por varios años para varias diferentes cosas y nadie se va a enterar. Claro, como el número de seguro social es legítimo, lo que cambia es la fecha de nacimiento. Claro, o crean una identidad falsa, cambian la fecha de nacimiento y lo usan para rentar casas, para abrir cuentas de banco y el niño nunca se va a enterar y ya cuando el niño se entere a los 16, 17 años, ya cuántos fraudes han cometido. Entonces, lo que yo estoy trayendo a la Junta Escolar este miércoles es una propuesta pidiendo un plan comprensivo. Lo que ocurrió a nosotros el año pasado, y esta persona fue a la cárcel, ahora va a estar 7 años por lo que hizo, tuvo que ver con las computadoras, pero las computadoras no es el único problema. Aquí nosotros, los padres que ahora empiezan las clases, el lunes van a recibir un papelito donde pone la información de quién puede recoger a ese niño. Ese es un documento físico que está en una cajita en cada escuela, donde va cualquiera para ver quién va a recoger el niño, y ahí está la información de mamá, papá, el número de seguro social del niño, la fecha de nacimiento del niño, y lo que yo le estoy pidiendo a la Junta Escolar es que ya no pide, primero no nos hace falta el número de seguro social de los niños, empezamos por ahí, no nos hace falta esa información, nosotros tenemos que trabajar con el estado de la Florida para crear un número que no pueda ser robado para usar el crédito de los niños. Esa es la primera parte. Vamos a tener un plan para educar a nuestros empleados, a nuestros padres y a nuestros niños pero sobre si yo esa llego información. Colegio, pues ahora yo llego a inscribir a mi nieta y me dice, bueno, ¿cuál es el número de seguro social de su nieta? ¿Yo puedo decir que no? Sí. ¿Yo puedo decir que no? Sí, y lo debes decir que no. Y debo decirlo que no. Y nada, no puede pasar nada. Y si me piden la información, su número de seguro social, todas esas cosas, ¿hasta dónde yo me puedo proteger y decirle, yo quiero que me protejan mi identidad también si yo se lo doy a ustedes? ¿Cómo me puedo proteger yo cuando vaya a inscribir a mi nieta? Cuando vas a registrarla la primera vez en la escuela, vas a tener que dar ese número, pero después no lo tienes que dar. Y lo que yo estoy pidiendo es que para los niños que reciben reducciones del almuerzo, porque pagan menos por el gobierno federal, que tampoco exijan ese número. Se lo están exigiendo en estos momentos. En estos momentos se lo piden. Pero tú como padre puedes decir que no lo quieres dar, que tú quieres que usen otro tipo de identificación. ¿Cómo cuál? Se le puede hacer un carné a los niños, que es otra cosa. Se le puede pedir que el padre tiene que aprender el número de identificación del niño. Muchas veces lo que ocurre es que el padre no sabe el número de identificación del niño y entonces usa el número de seguro social. Yo he visto hasta cuando yo voy a entregar los papeles de Isabela para ir, o de Sebastián para ir a un field trip, que los padres en vez de poner el número de identidad, ponen el número de seguro social del niño. Como no saben el número de identidad de las escuelas, piensan que eso es lo más fácil y no se dan cuenta que tenemos un sistema donde gracias a Dios no han cometido muchos de estos fraudes, pero hay 50,000 empleados, ¿no? Y mucho acceso a mucha información y nosotros tenemos que crear un plan comprensivo para asegurar que no les roben la identidad a estos pequeños y también la identidad de nuestros empleados, porque otra cosa que no se dan cuenta las personas es que nuestros maestros entran con diferentes códigos, de la misma manera que tú entras a tu banco y preguntan cosas básicas. ¿Cómo se llama tu perro? Bueno, cualquiera que me conozca a mí sabe que el perro mío se llama Marshmallow, ¿no? Y van a poner Marshmallow. Pero mío, perro no tiene nombre. Tengo que apreciar el perro. Pero uno cuando conoce a una persona o si ha visto la página de Facebook, tiene información sobre esa persona. La misma vez muchos padres usan los nombres de sus hijos como códigos y no lo deben hacer. La semana próxima vamos a ver muchos padres que van a tomar una fotografía de sus niños con los uniformes, ¿no? Y que todo el mundo va a ver a qué escuela va el niño. Entonces, tenemos que tener una conversación más extensiva. Lo ponen en Facebook y lo ponen en todas partes. Claro, y las personas no tienen por qué saber a qué escuela va su hijo, a qué hora tú lo estás llevando y toda esa información personal, porque eso se puede usar contra el niño o contra usted, y por eso hay que educar a las personas sobre el uso de las redes sociales y sobre qué información es privada y qué información ellos deben resguardar.
¿Qué más debemos saber? Bueno, van a haber muchos cambios, van a haber pizarras interactivas en todas las aulas en el condado de Miami-Dade. Esto es parte de la inversión que hicimos con los bonos. Sí, ¿Qué quiere decir pizarras interactivas? Son unos Promethean boards que todas las clases ya no van a tener pizarras viejas, ya no va a haber tiza, nadie va a tener que comprar tiza, no va a haber whiteboards, los niños van a poder tocarla, van a tener video, va a haber redes de Wi-Fi en todas las escuelas. Ya tenemos redes de Wi-Fi en todas las escuelas. En todas las escuelas. Y las pizarras van a ser interactivas, que uno va a poder video y la va a poder... Sí, wow. y la va a poder tocar. Los niños van a poder traer computadoras y celulares a las escuelas y vamos a estar dando esa información la primera semana, y durante los open houses también van a haber mucho más computadoras. Compramos más de 100,000 computadoras, las van a ver en las escuelas de elemental y también en las escuelas secundarias, donde hay muchos niños que le van a dar la oportunidad la semana que viene de llevarse esas computadoras a la casa, y algunos también van a tener la posibilidad de que nosotros le paguemos el Wi-Fi si no tienen acceso. Wow. Y van a haber muchos diferentes proyectos, van a haber más tareas. Eso la gente no le gusta escucharlo, pero va a ser una tarea un poco diferente porque, como sabes, cambiamos radicalmente como estamos enseñando. Ya lo estábamos haciendo con los pequeños en el kindergarten, primero, segundo y hasta tercer grado, pero ahora lo van a ver en todas las clases, y van a ver que los niños van a tener que hacer mucha más matemática y más proyectos que tienen que ver con el razonamiento. ¿Cuándo usted va a regresar en esta semana? Bueno, nosotros estamos trabajando. Pero tiene que regresar, porque nos ha quedado cualquier cantidad de temas por abordar. Pero tiene que regresar. El lunes empiezan las clases. Una de las cosas principales, pues vamos a tratar de que ella regrese antes del lunes para no seguir con este tema. Pero una de las cosas principales, nuevamente ella lo está presentando en la Junta este jueves, ¿verdad? No, el miércoles. El miércoles. Es que se replantee de la manera en que se obtiene la información de ustedes y que ustedes entreguen la información. Pero por el momento usted no tiene que dar el número de seguro social de su hijo o de su hija, ¿ok? Vamos ahora a publicidad. Regresamos con opciones de un mundo moderno, doctora. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Regresamos. Bien, regresamos acá con opciones de un mundo moderno. Tenemos a José Aponte en el día de hoy con nosotros. Mi querido José, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias, Roberto. Qué bueno. Me acaba de preguntar uno de nuestros técnicos qué es lo que, básicamente, qué es lo que son las células madres. Muy bien. El cuerpo humano está compuesto de diferentes tipos de células. Entre ellas existe una célula muy particular, que es las células madres. Estas son las únicas células en el cuerpo que tienen la capacidad de autorregenerarse, y por eso se le llaman células pluripotentes, Roberto. Mira, que bueno, pues ahora ustedes presten mucha atención, porque células madres, bueno, pues uno puede decir esta, la otra, pero ¿qué es lo que hace que este producto sea especial, mi querido José? Muy bien, Roberto, mira. Madrecell Plus está compuesto de una superalga de nombre Aphanizomenon flos aquae. Esta alga solamente se produce en el lago Klamath, en Oregón, en una área volcánica, lo que permite que las células se activen y se autorregeneren. Y esa es la especialidad de Madrecell Plus. Aparte, es un tratamiento 100% natural, sin ningún tipo de contraindicaciones, lo que puede permitirle que nadie tenga ningún efecto secundario. Roberto. Me están diciendo los muchachos que si para pronunciar el nombre de esta célula hay que tomar células madres. ¿Cuál es el nombre otra vez? Sí, correcto. La alga se llama Aphanizomenon flos aquae. Mi amigo, si con esta célula usted puede decir este nombre, que esta célula hace cualquier cosa, ¿cómo se adquiere esto, José? Excelente. Bueno, las personas que llamen el número en pantalla en este momento pueden obtener con la promoción de la televisión su tratamiento de Madrecell Plus. Pero no solo eso. En este momento, si llama el número en pantalla, obtendrán su segundo mes de tratamiento totalmente gratis, Roberto. ¿Y qué más hay para los oyentes de Prohibido Callarse? Porque María Elvira y yo tenemos una competencia amigable, pero una competencia. ¿Qué más hay para ver si nuestros oyentes reciben un poco más que lo de María Elvira? ¿Qué es lo que hay? Bueno, las personas que sufren de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares y falta de energía, presten mucha atención, porque si llaman ahora y son de las primeras 50 llamadas, van a recibir su tercer mes de tratamiento totalmente gratis. El tercer mes, el tratamiento reforzado de Madrecell Plus, pero tiene que llamar ya al número en pantalla. Bueno, pues a llamar ahora mismo, ese es el número que está ahí, así que usted sabe, si es una de las primeras 50 personas, esto es para usted nada más, para los oyentes de Prohibido Callarse. Gracias, José. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse.
Ok, regresamos acá. Hoy vamos a empezar un segmento para darle a conocer a ustedes algunos de los candidatos, sobre todo los más nuevos, ¿no?, que se están postulando para estas elecciones. Y precisamente nuestro compañero Axel Oliver siguió a una candidata que se postula para el condado, para la comisión del condado. Y aquí tenemos el trabajo que hizo. Adelante, Axel. Las elecciones primarias están a la vuelta de la esquina y los candidatos aprovechan para ultimar los detalles de campaña. Es el caso de Daniela Levin Cava, aspirante a una plaza en una de estas sillas, en la comisión del condado de Miami-Dade. Yo quiero tener más impacto en la comunidad y afuera del gobierno he hecho muchos programas y mucha abogacía, pero para tener cambios más fuertes, más grandes, tengo que entrar en el gobierno. Levin, de 58 años, abogada y fundadora de Catalyst Miami, una empresa dedicada a las familias de clase baja y media, se verá las caras con Linda Bell para representar al Distrito 8 en el sur de Miami-Dade. Su meta, según nos cuenta, restaurar la política del condado y ponerla al servicio de la comunidad. Los que tienen intereses con el condado, para negocio, para decisiones del condado, dan mucho dinero a las campañas y después esperan tener influencia en las decisiones. Y por eso los políticos están muy envueltos en lo que quieren estos que donan a las campañas y no tan envueltos en las necesidades de la comunidad. Hasta el 26 de agosto, día de las votaciones, deberemos esperar para conocer el futuro del Distrito 8. Y por supuesto que le estaremos dando seguimiento también a Linda Bell en un perfil de ella. A todos ustedes, muchas gracias, muy buenas noches y que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.